Bienvenidos a Conoce la Esclerosis Múltiple. Yo soy Antonieta Sea y hoy vamos a platicar con la doctora Carolina Amaya sobre qué hacer si sospecho que tengo esclerosis múltiple. Porque ahora con la facilidad que nos da internet de que puedes anotar ahí, escribes lo que estás sintiendo y te van a salir muchísimos diagnósticos, entre ellos esclerosis múltiple, y hay personas que dicen, eso es lo que tengo. Entonces, para que ella nos diga cuáles son estas cositas en las que tenemos que poner atención, a quién tenemos que consultar y qué es lo que tiene que hacer el doctor para realmente darte el diagnóstico correcto. Bueno, pues para eso vamos a platicar con ella. Los invito a ver esta entrevista, ya saben, a suscribirse aquí al canal y muy importante seguirnos en las redes sociales, por favor, de la Fundación Caminemos.mx oficial, en Facebook, en Twitter y pues bueno, aquí también ya saben, Facebook y Twitter, ahí estamos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Hola doctora Carolina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Muchísimo gusto y muchísimas gracias también por invitarnos. A ver doctora, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la esclerosis múltiple? ¿Cómo podemos definir a esta enfermedad? Bueno, es una excelente pregunta. La esclerosis múltiple, creo que voy a dejar tres características muy importantes y es que es una enfermedad crónica, es decir, es una enfermedad que al día de hoy no tiene cura y eso es muy importante saberlo. Dos, es una enfermedad que le llamamos desmielinizante. ¿Qué significa desmielinizante? Que nuestros nervios, digamos, tienen una cobertura como un cablecito y dentro de ese cablecito, digamos, se pasa toda la información de un lugar a otro. Ese cablecito en la esclerosis múltiple, que es cada uno de ese recubrimiento de nuestros nervios, se daña. Se daña por múltiples causas, ¿sí? Generalmente es porque nuestro cuerpo ataca, nuestro propio cuerpo identifica, digamos, esa estructura del cablecito como extraña y la ataca y la daña. ¿Qué significa esto desde el punto de vista clínico o para el paciente? Que va a tener, digamos, muchos síntomas porque esa información que se transmite por ese cablecito ya no va a ser ni con la velocidad correcta ni de la manera correcta. Y esto nos va a producir obviamente muchísimos síntomas que van desde la cabeza, que es nuestro sistema nervioso central compuesto por, digamos, el cerebro y toda la estructura que va a través de nuestra columna vertebral, que es la médula espinal. Entonces, toda la información que se transmite desde arriba y hasta nuestra parte, digamos, de nuestros órganos periféricos, se puede ver afectada. Entonces, es una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad donde la información se transmite, digamos, de manera inadecuada porque este cablecito, digamos, pierde su recubrimiento, que es desmielinizante, y que es, digamos, con un componente autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Lo que te comentaba, que nuestro cuerpo identifica ese recubrimiento o esa mielina como extraña y la ataca. Entonces, creo que son los tres componentes más importantes que quería dejar de lo que significa la enfermedad aquí para la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo. ¿Y esta enfermedad, no sé, tiene a sus preferidos? O sea, ¿hay algún sexo, alguna edad en la que ataque más? Así es. Tiene, digamos, una preferencia por las mujeres, digamos, en una relación que va aproximadamente de 2,8 a 3 a 1, es decir, que por cada 3 mujeres se afecta a un hombre. Importante decir que, digamos, la edad de predominio de la enfermedad está entre los 20 y los 40 años, más o menos. Es una edad muy importante porque es una edad productiva y reproductiva, ¿no? Ya estamos hablando que son mujeres y que además estamos en una etapa donde estamos trabajando, donde probablemente también queremos tener hijos. Entonces, es una etapa muy, muy importante para nosotras y para los pacientes que la padecen. Y creo que un punto también que quiero enlazar con esto es que teniendo una edad o estando en una edad muy importante y siendo una enfermedad crónica que discapacita mucho, es precisamente este nivel de discapacidad. Es una de las enfermedades neurológicas que más discapacidad genera en los pacientes. Entonces, por eso es tan importante hablar de esta enfermedad, tan importante poder ayudar a que los pacientes identifiquen tempranamente sus síntomas y consulten al médico para esclarecer si ellos pues tienen un diagnóstico o no y ser tratados oportunamente. A ver, doctora, esto que nos dices ahorita, que la edad va entre los 20 y los 40 años, pero eso no significa que te da en esa edad y si llegaste a los 40 se te va a quitar,
porque también ya nos decías, es una enfermedad crónica. Entonces, para definir más, este periodo de edad es cuando más se diagnostica, cuando la enfermedad sale a flote, por decirlo así, o a qué se refiere este lapso de edad y qué pasa después de los 40 o antes de los 20. La enfermedad se puede presentar incluso en los niños, pero digamos la frecuencia o el pico de diagnóstico, como tú dices, y de presentación de la enfermedad es más en esta edad, en esta etapa que te comentaba, entre los 20 y los 40 años. Eso no quiere decir que después de esa edad o antes se puedan diagnosticar estos pacientes, claro que sí, solo que la frecuencia de aparición de síntomas y de diagnóstico es menor en estas etapas. Perfecto. Y platicábamos hace ratito que ahora con internet es muy fácil, o bueno, es más fácil que antes, que te metas a internet, pongas ahí algunos de los síntomas que estás sintiendo y busques qué es lo que te está pasando. ¿Nos podrías decir qué cositas, en qué nos debemos de fijar para saber si puede ser esclerosis múltiple lo que tenemos? Bueno, aquí hay un punto muy importante y es que la esclerosis múltiple la llamamos la enfermedad de las mil caras. Esto significa que como nos afecta desde, como te decía, desde nuestro cerebro hasta toda, digamos, en la estructura que va por nuestra columna, que es la médula espinal, puede dar diversos síntomas que van desde trastornos visuales, ¿verdad? Visión borrosa, trastornos de la sensibilidad, es decir, que se nos adormezca una mano, una pierna, que tengamos trastornos de movilidad, también es algo que puede suceder, pero también hay otros trastornos que son un poco menos visibles, pero que son muy importantes y que también quiero dejarlos aquí, sobre todo para unirlo a la importancia de acudir al médico para que nos hagan no solamente un diagnóstico, sino un tratamiento oportuno, y es el tema cognitivo. Es decir, que además de que se nos puede adormecer una mano, perder la visión, perder la movilidad de una pierna, también la esclerosis múltiple afecta nuestro funcionamiento cognitivo, es decir, nuestra capacidad de funcionar en términos de memoria, de rapidez de pensamiento. Entonces, desde muy tempranamente el diagnóstico, la enfermedad va haciendo estos cambios. ¿Esto qué significa? Que el paciente a largo plazo va a tener dificultades para desempeñarse en sus actividades diarias e incluso puede llegar hasta perder su trabajo. Entonces, esto creo que suma precisamente a la importancia de identificar alguno de estos síntomas tempranos y poder acudir al médico y que el médico pueda identificar si estos síntomas sí hacen parte de un diagnóstico de esclerosis múltiple y poder empezar un tratamiento. Yo creo que uno de los síntomas más frecuentes es, como decías, las hormiguitas, el entumecimiento, estas que se llaman parestesias. Pero a ver, platícanos un poquito más, cuánto deben de durar, qué características deben de tener, porque a todo mundo se te puede dormir el brazo por miles de razones y no significa que vas a tener esclerosis múltiple. Mira, en realidad los síntomas, como tú bien dices, para nosotros o para que el médico pueda clasificarlos, digamos, como que fuera una recaída, que es una de las presentaciones clínicas más frecuentes, que incluso para los pacientes con esclerosis múltiple es la presentación clínica más común, esta parte de recaída y remisión, tienen que tener estos síntomas unas características que son que duren más de 24 horas y adicionalmente a eso que no estén relacionadas con alguna infección, por ejemplo, que tengamos fiebre, que estemos con un episodio infeccioso de algún tipo, ¿verdad? Eso es básicamente. Entonces, si estos síntomas perduran en el tiempo por más de 24 horas o ya digamos están en cierta temporalidad constantes y no se correlacionan con un episodio infeccioso, digamos que el especialista puede decir, este paciente tiene una recaída de esclerosis múltiple. Pero también es importante que cuando nosotros identifiquemos que tenemos estos síntomas, consultemos al médico porque creo que también lo estábamos platicando hace un rato, para hacer un primer diagnóstico de esclerosis múltiple, al ser una enfermedad que puede presentar, como dijimos, mil caras, entonces hay que empezar a sumar piezas de un rompecabezas. Entonces no solamente es la aparición de síntomas, sino que también tenemos que evidenciar y el doctor tiene que evidenciar algunas otras cosas para poder armar esa pieza y decir que el paciente tiene esclerosis múltiple. Una pieza fundamental, no solamente los síntomas, sino también la resonancia. La resonancia magnética lo que va a hacer es permitirle al médico evidenciar si además de esos síntomas, si está viendo ese daño en el cablecito,
en ese cablecito que mencionamos al principio, que es la causa fundamental de todo, ¿no? ¿Y cómo se evidencia ese daño en el cablecito? Con unas lesiones específicas en resonancia. Entonces yo voy a ver, identificar los síntomas en el paciente, voy a decir, puede que sí tengan características, es un paciente que tiene la edad, como dijimos, es una paciente mujer que tiene la edad, ¿verdad? Que tiene algunas otras características que nos pueden ayudar a, a ir sumando las piezas de este rompecabezas. Voy a tomarle una resonancia magnética y vamos a ver si este daño en el cablecito está. Cuando yo tomo la resonancia y veo que la resonancia sí tiene unas lesiones características, yo voy a ir sumando esas piezas para poder armar el rompecabezas completo. Entonces, esas son básicamente las herramientas principales. Hay algunas otras que los médicos suelen solicitar para complementar, digamos, o robustecer el diagnóstico, que no son tan frecuentes, pero sí en algunos casos son necesarias, como por ejemplo las bandas oligoclonales, ¿verdad? O en algunos casos también los potenciales evocados, pero como te decía, digamos, las herramientas principales para poder hacer el diagnóstico es la clínica, los factores de riesgo, como te decía, ese perfil de ser mujer, de estar en la edad, ¿verdad? Eh, de tener algunos, digamos, riesgos en términos de la genética, presentar, digamos, alguna raza en específica, porque sabemos que los pacientes, digamos, que son de caucásicos o de raza blanca, digamos, también tienen un factor de riesgo adicional. Entonces, cuando vamos sumando esas piezas, hacemos la resonancia, ya, digamos, podemos tener un, un acercamiento mucho mayor a lo que significa la enfermedad. Mencionaste ahorita las bandas oligoclonales, que se me hace una palabra muy complicada. ¿Este es el resultado que te da la punción lumbar o cómo se puede saber estas bandas? ¿De dónde más salen? Exactamente. Digamos, es un resultado que se puede hacer con una punción lumbar y digamos que aquí lo importante es que esto nos va a ayudar eh, a hacer, digamos, o a evidenciar o a respaldar que ese ataque de nuestro propio cuerpo está sucediendo. Entonces, esto es bastante específico y nos va a ayudar como a sumar piezas del rompecabezas. Pero como te decía, solo, él solito, no va, digamos, a contribuir o a hacer un diagnóstico, sino que esto hace parte de todo el armamentario que tiene el neurólogo para poder confirmar que el diagnóstico evidentemente está en el paciente. Claro, porque además cuando llegas y te empiezan a pedir tantos estudios, pues sí, también te asustas, ¿no? Entonces, saber para qué sirven estos estudios, saber que sirven para confirmar tal vez el diagnóstico. Y no sé, los potenciales evocados, ¿para qué sirven? ¿Qué resultado te van a dar? Igualmente lo que nos va a mostrar es que este cablecito ya está alterado y entonces que la velocidad de la información y la forma en que viaja esa información en el cablecito se alteró. Entonces hay diferentes potenciales evocados, pueden ser visuales, ¿verdad? Pueden ser sensitivos y básicamente la información que nos da es eso. Nos deja ver como médicos que sí, ese cablecito efectivamente está dañado y que la información que nos da ahí es que la velocidad probablemente de la información no está viajando bien porque el cable está dañado o no está viajando de la manera correcta. Entonces, como te digo, todo esto nos ayuda a solventar o a robustecer el diagnóstico, pero tenemos que unir piezas porque por él solito no nos va a dar un diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿A qué médico o con qué especialista es con quien deberíamos de ir para, pues, para tener una mayor seguridad de que el diagnóstico es el correcto? Es una excelente pregunta y creo que es una de las grandes invitaciones que yo quiero dejarles acá. Sumando un poco a lo que decíamos o resumiendo, sabemos que la enfermedad es crónica, compleja, ¿verdad? Es una enfermedad que puede producir síntomas de diversa índole, entonces debemos ir al médico correcto para que todo este proceso se lleve a cabo y el médico correcto para poder hacer un diagnóstico es el neurólogo. El neurólogo es quien está facultado para poder sumar todas las piezas de este rompecabezas, identificar si realmente el paciente tiene o no tiene el diagnóstico y poder tomar una decisión de tratamiento adecuada. Entonces ahí mi sugerencia es, siéntanse tranquilos, que los pacientes se sientan tranquilos, que acudan al neurólogo. El neurólogo va a saber en qué momento va a pedir cada uno de estos laboratorios y si son o no necesarios. Doctora, a lo mejor por último te preguntaría, una vez que ya tienes el diagnóstico, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, es una excelente pregunta. Como les decía, la esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura y que necesitamos, digamos, frenar este ataque que está haciendo
nuestro sistema de defensas hacia nuestro propio cuerpo. Eso se hace a través de medicamentos. Entonces, el tratamiento de la esclerosis múltiple tiene dos grandes aristas, digamos, que son frenar esta respuesta de nuestro cuerpo o este ataque a este cablecito que es la mielina, y adicionalmente a eso tratar los síntomas adicionales que podemos tener, ¿no? Entonces, para frenar esta respuesta inmune hay algo que se llama los tratamientos modificadores de la enfermedad, y ya el neurólogo va a seleccionar de una amplia gama de tratamientos que existen hoy en día cuál es el adecuado para el paciente. Y adicionalmente a esto, con los síntomas que va teniendo el paciente, como te decía, la parte sensitiva, a veces trastornos de vejiga, trastornos del colon, ¿verdad? Entonces nos van a dar unos medicamentos adicionales para poder tener mejor calidad de vida y para poder, digamos, estar mucho más tranquilos en términos de los síntomas también. Entonces, todo esto, el neurólogo va a tomar, digamos, estas dos aristas, frenar nuestro sistema inmune y además de todo, tratar nuestros síntomas para que podamos tener una mejor calidad de vida. Pues muchísimas gracias, doctora. Creo que lo más importante es actuar. O sea, si en verdad tiene sospecha de que puede ser esclerosis múltiple, no dejar que avance más y buscar, pues, a un neurólogo que sería quien mejor te va a decir si sí es, no es, o qué otra enfermedad desmielinizante puede ser, porque no solo existe la esclerosis múltiple, hay muchas, y el neurólogo será el indicado para decir cuál es. Exactamente. Así que yo como invitación les dejaría eso. Recuerden que es una enfermedad que se da más en mujeres, que es una enfermedad de pacientes jóvenes, eh, que tiene mil caras, es decir, que tiene muchísimos síntomas que pueden manifestarse. Aquí lo importante es consultar con un neurólogo para que sea el neurólogo que haga el diagnóstico adecuado. Adicionalmente a esto, que sea él quien tome las decisiones de tratamiento. Hay excelentes opciones terapéuticas al día de hoy. Y adicionalmente a eso, el doctor va a poder dar un seguimiento también a la enfermedad para que el paciente finalmente se identifique si ese tratamiento está funcionando, y si no está funcionando, poder tomar acción y que finalmente podamos a largo plazo evitar que lleguemos a estar en una silla de ruedas, a usar un bastón, que finalmente son los desenlaces que con los tratamientos que existen hoy podemos tener mejores resultados. Pues muchísimas gracias, Caro. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, que estés muy bien. Bye. Hasta luego.